Yo soy Raquel Raposo, soy la técnica de igualdad de Osalan y bueno, vamos a continuar en esta jornada, que el propósito que tenemos es hacer una aproximación a un tema que todavía falta mucho por abordar desde una perspectiva preventiva, como ya lo vemos, ¿no? Que es la violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, y en este caso, en esta mesa, vamos a hacer un abordaje desde la investigación académica. ¿Qué nos están diciendo las investigaciones académicas sobre esta materia? Y tenemos dos ponentes, además de esa interesante investigación que ha señalado la directora de Emakunde, para que nos va a dar los datos de cómo está afectando este problema en nuestro entorno laboral en Euskadi, que leeremos con muchísima atención, ¿no? Y que nos va a dar pues, el aspecto cuantitativo. Aquí hoy hemos traído dos investigaciones. La primera se denomina Violencias contra las mujeres en los lugares de trabajo como riesgo psicosocial, descripción y clasificación, y nos la va a presentar Jorge Guerrero García de Ridruejo. Él es psicólogo del trabajo y de las organizaciones, diplomado en Relaciones Laborales, máster en Psicología del Trabajo de las Organizaciones y Recursos Humanos y doctorando del Programa de Estudios Interdisciplinares de Género de la Universidad Jaume I de Castellón. Actualmente es también miembro del Grupo de Investigación Género, Salud y Trabajo de la misma universidad como personal investigador en formación. Es asimismo agente de igualdad y prevencionista especializado en ergonomía y psicología aplicada. Docente colaborador del Máster en Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad Oberta de Cataluña y acredita más de 20 años de experiencia en el ámbito de la formación y consultoría en el desarrollo de personas y promoción de la salud psicosocial. Aprovecho también para presentar la otra investigación, y así no me como yo el tiempo de las presentaciones, que esta investigación nos acerca a una de las manifestaciones más claras de la violencia en el ámbito laboral, como es el acoso sexual y por razón de sexo. En esta ocasión nos la va a presentar Vicent Borràs Català, profesor titular de la Universidad Autónoma de Barcelona e investigador del Centro de Estudios Sociológicos sobre la Vida Cotidiana y el Trabajo y del Instituto de Estudios de Trabajo, relacionados ambos con la Autónoma de Barcelona. Él nos va a hablar de un estudio que ha hecho en colaboración con la profesora investigadora Sara Moreno Colom, que tenía previsto acudir y compartir esta jornada, pero que por cuestiones personales finalmente no ha podido acudir. El estudio se titula Una aproximación cualitativa al acoso sexual y por razón de sexo, las razones del silencio en el ámbito laboral. Como vamos pues ya atrasándonos y para no ir retrasando a las ponentes, yo les voy a pedir a mis compañeros, ¿cómo lo veis? 20 minutitos de presentación, para que bueno, podamos hacer preguntas y no pospongamos mucho la jornada. Así que sin más, Jorge, cuando quieras. Pues muy buenos días. En primer lugar, gracias por la invitación y gracias por la asistencia. A mí me gustaría aportar a la jornada de hoy lo que podríamos decir una mirada académica, basada básicamente en el conocimiento que podemos extraer de la investigación existente, es decir, es un conocimiento basado en la evidencia. Lo que les traigo son unos primeros resultados de lo que hemos llamado una metasíntesis. ¿Qué es una metasíntesis? Pues explicado de forma muy breve, es la síntesis de otras síntesis. En investigación existe la figura de la revisión sistemática, que es una investigación secundaria basada en coger investigaciones primarias, las revisamos, extraemos conclusiones. A eso le llamamos revisión sistemática, y cuando somos capaces de cuantificar la magnitud de los efectos lo llamamos metaanálisis, ¿vale? En todo caso, lo que hemos hecho es coger una serie de revisiones sistemáticas y de metaanálisis ya publicados, y lo que hemos hecho es revisarlos, de manera que por eso lo llamamos metasíntesis. Para aportar alguna cifra sobre la investigación,
lo que hemos hecho es coger 60 revisiones sistemáticas y metaanálisis. De estas 60 investigaciones que hemos revisado, 2/3 son revisiones sistemáticas, 1/3 son metaanálisis. Es investigación reciente, estamos hablando de investigación publicada entre los años 14 y 24, si bien dentro de esta década llama la atención que el 40% se ha publicado en tan solo en el periodo 2022, ¿de acuerdo? El 80% de estas investigaciones están publicadas en revistas Q1, es decir, son revistas de cierto prestigio, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un total de investigaciones que agregan, acumulan entre todas ellas un total de 2.300 investigaciones primarias. Eso significa metasíntesis o estudios, revisiones sistemáticas que están agregando 43 estudios por revisión, y que a su vez estamos hablando de más de 5,3 millones de personas de muestra procedentes de más de 75 países. Es decir, estamos hablando de conocimiento de cierto alcance. La aportación que les traemos la podemos dividir en 4 partes. La primera es las evidencias. Lamento comenzar por una mala noticia, porque la OMS lo que nos dice es que la violencia es un concepto difuso y complejo, cuya definición no puede tener exactitud científica, lo cual es una mala noticia. De hecho, no existe una definición universalmente aceptada de violencia en los lugares de trabajo, en general, y por supuesto tampoco cuando hacemos referencia a la violencia contra las mujeres por razón de género en los lugares de trabajo. Por tanto, el inicio no es prometedor. ¿Qué hemos hecho? Insisto, hemos intentado extraer evidencia de la investigación publicada, y este conocimiento, esta evidencia, la hemos conseguido clasificar en 8 grandes facetas, siempre acerca de la violencia sobre las mujeres. A partir de ahora, cuando hable de violencia, me estaré refiriendo a la violencia contra las mujeres por razón de género en los lugares de trabajo, ¿de acuerdo? Esta evidencia, digo, se clasifica en 8 facetas. ¿Cuáles? La jurídica, como violación de los derechos humanos; contextual, como un elemento de laboralidad; causal, tiene una vertiente objetiva, también instrumental; subjetiva, es decir, los diferentes actores que intervienen en los episodios de violencia; obviamente patogénica, tanto a nivel personal como organizacional; y taxonómica, es decir, la investigación nos está ofreciendo ya ciertos parámetros de clasificación. ¿Qué hemos hecho? Hemos cogido todo este conjunto de evidencias y lo que intentamos es proponer una definición. Una definición que no pretende ser correcta, lo único que pretende es generar debate. ¿Y cuál es esta definición? Pues la que mostramos en pantalla. Nosotros planteamos la violencia contra las mujeres por razón de género en los lugares de trabajo como comportamientos discriminatorios, legales, ilegales o alegales, ya sean por acción o por omisión, de frecuencia variada, es decir, repetidos o no, es decir, pueden ser incidentales pero también repetidos, ya sea en forma de agresión, amenaza, humillación, coacción o lesión, de una persona interna o externa a la organización, y siendo interna puede ser en vertical o en horizontal, contra una trabajadora por ser mujer o que le afectan de manera desproporcionada y que, ocurriendo durante o como consecuencia del trabajo, constituyen prácticas o amenazas inaceptables susceptibles de perjudicar la salud psicosocial, causando daños proximales o distales, es decir, en el corto o en el largo plazo, ya sean de naturaleza física, psicológica, sexual o económica. También, pueden impactar negativamente sobre el rendimiento corporativo. Bajo nuestra opinión, esta definición, insisto, sin ninguna pretensión de ser perfecta ni mucho menos, simplemente que genere debate, que genere opinión, creemos que reflejaría buena parte
buena parte de la investigación publicada a día de hoy sobre la materia, lo cual pensamos que es un buen inicio para el trabajo en la materia. Muy bien, esta definición también desde un punto académico entendemos que es compatible con el trabajo o con el modelo teórico o el modelo triangular de Galtung sobre las violencias. La violencia contra las mujeres en los lugares de trabajo, por razón de género, respondería a este patrón triangular. Hay una parte que llamamos violencia directa, que es la que vemos, que es la parte más pequeña. Obviamente estamos aludiendo a la metáfora del iceberg, y que en la parte sumergida que no vemos tenemos la confluencia entre violencia cultural, que es aquella que interioriza las pautas relacionales, y que conecta con la violencia estructural, que es la que institucionaliza y legitima. Entendemos que la violencia contra la mujer en los lugares de trabajo, definida de este modo, encajaría dentro de este esquema conceptual teórico. La investigación, ¿qué nos dice? La investigación lo que nos dice es, básicamente, existe literatura sobre 4 tipos de violencias, atendiendo a lo que es la naturaleza de los propios episodios violentos, y existe violencia física, violencia psicológica, de carácter básicamente verbal, que no únicamente, pero básicamente verbal, y por supuesto violencia sexual. Además, existe una violencia interseccional, ya sea por razón de edad, raza, procedencia, capacitación, clase social, religión, orientación sexual o estatus migratorio. A estos 4 grandes tipos de violencia, nosotros hemos querido añadir 3 más que a la fecha de hoy no hay investigación secundaria publicada. Pero porque no haya investigación publicada no significa que no pueda existir. Estamos haciendo referencia a la violencia estética, estamos haciendo referencia a la violencia económica y estamos haciendo referencia a la violencia institucional. Por tanto, entendida del modo en cómo lo he definido, la violencia sugerimos que plantearía 6 grandes facetas, 6 grandes tipologías, que son física, psicológica, sexual, pero también de la cual tenemos evidencia científica, investigación, pero además estética, económica e institucional. Claro, nosotros la estamos presentando como categorías estancas, como si fuesen latas de pintura independientes, cuando en realidad no se presentan así en las organizaciones, sino que, al contrario, estos 6 tipos de violencia las estamos experimentando de manera combinada. A la hora de clasificar las violencias como riesgo psicosocial, hemos querido atender a 2 de los parámetros que se utilizan con más frecuencia. Uno es la duración, es decir, el tiempo durante el que se sustancia cada evento violento, sea o no repetitivo. Otro es la frecuencia, es decir, las iteraciones de los elementos violentos por unidad de tiempo, de manera que tenemos una primera gran categoría. Nosotros planteamos llamar la violencia soft, no sé, suaves, no sé si el nombre es muy acertado o no, posiblemente no, ¿vale? No lo sé. De momento estamos manejando esta etiqueta, violencia soft, y con ello nos estamos refiriendo a eventos violentos que se caracterizan básicamente porque son de alta frecuencia, pero de baja intensidad, ¿de acuerdo? Estas violencias soft las estamos clasificando en 7 grandes categorías, que son las que están aquí proyectadas. En primer lugar, entendemos que un primer conjunto de violencias soft sería aquel conformado por la agresividad interpersonal basada en el género, gender CABI significa comportamientos abusivos de baja intensidad, ¿de acuerdo?
es decir, hay una serie de comportamientos abusivos de baja intensidad basados en el género, el aspectismo, la precariedad laboral, la pobreza activa, el turnovering y, por último, el gender washing. Consideramos que los tres primeros, agresividad interpersonal, gender cabi y aspectismo, tienen que ver con violencias psicológicas y estética, y los cuatro últimos, precariedad laboral, pobreza activa, turnovering y gender washing, son violencias de carácter económico e institucional. No tenemos tiempo de entrar categoría por categoría, pero que sí que pensamos que son susceptibles de constituir en sí mismo 7 riesgos psicosociales independientes. Por eso sugerimos hablar de la violencia contra las mujeres en los lugares de trabajo como metarriesgo psicosocial. Es decir, es un riesgo psicosocial, pero que en su interior alberga diferentes modalidades, tantas como 15. De momento, en esta primera gran categoría que hemos llamado violencia soft, albergamos 8, pero en las violencias hard, en las violencias duras, que son de baja frecuencia pero de alta intensidad, aquí contemplamos 8 categorías. 8 categorías, muchas de las cuales, por no decir todas, no todas, pero casi todas, tienen una traducción penal, ¿de acuerdo? Estamos hablando de la agresión física, estamos hablando de acoso discriminatorio, de discriminación por nacimiento y cuidado del menor, por stalking, sexting, sextorsión, acoso sexual y agresión sexual. En definitiva, lo que planteamos, y esta creo que es una idea importante, sugerimos que las violencias, porque entendemos que tenemos que hablar en plural, las violencias contra las mujeres en los lugares de trabajo por razón de género, es un metarriesgo psicosocial que adopta multiplicidad de riesgos psicosociales de diferente consideración, que son susceptibles de ser clasificados de alta frecuencia y baja intensidad soft, suaves, de alta intensidad o baja frecuencia hard o duros. Por último, la intervención, y acabo, lo que sugerimos es, o entendida de esta forma, como conjunto de actuaciones planificadas, entendemos que el género debe ser conceptualizado como un factor preventivo psicosocial, igual que otros, ¿de acuerdo? Dentro de una organización el género entendemos que debe ser gestionado, igual que se gestionan otros factores de carácter psicosocial. Cuando esa gestión no es apropiada, lo que estamos es fomentando quizás la aparición de comportamientos discriminatorios, que es el subsuelo del elemento violento. La discriminación la entendemos como factor psicosocial de riesgo, que cuando tampoco está bien gestionada preventivamente aparecen los episodios de violencia como, o entendido en términos de metarriesgo psicosocial, que puede adoptar muchísimas formas, tantas como 15. Y por último, obviamente, aparece el daño personal sobre las trabajadoras, pero también el daño organizacional sobre aquellas organizaciones que las emplean. ¿De acuerdo? Intervención, pues bueno, nada nuevo en el sentido de que la intervención puede ser antes de que aparezca ese metarriesgo psicosocial, antes de que aparezca el episodio violento, por lo tanto estamos hablando de previsión, promoción, es una intervención más en clave positiva, estamos hablando de gestionar preventivamente el género para evitar la discriminación, por tanto una intervención primaria, previsión, promoción. Entendemos que es muy importante la cultura de ahí y, por tanto, pues bien, planteamientos o elementos como Equileap, que nos ofrece un cuadro de mando de indicadores de equidad de género, pues pueden ser intervenciones a nivel de previsión interesantes. Está basada en principios para el empoderamiento de las mujeres de Naciones Unidas. Por ejemplo, tenemos aquí en España esta compañía que puntúa hasta un 80% en este tipo de indicadores. Este sería el antes. En cuanto al durante, es decir, ya tenemos el episodio violento, tenemos las medidas de prevención, y aquí
Se trata de reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo para reducir el impacto. Aquí sugerimos consultar este proyecto, esta iniciativa centrada en la medición de la igualdad de género y empoderamiento, donde encontrarán multiplicidad de herramientas para evaluar, para medir diferentes facetas de la evaluación de la violencia de género. Sugerimos o aconsejamos la utilización del SEC-W, que evalúa la frecuencia del acoso sexual contra las mujeres en el trabajo y que se estructura en 3 dimensiones, que son acoso por razón de género, atención sexual no deseada y coerción sexual. Esta prueba está adaptada a muestra española a través de un estudio de la Universidad de Murcia. Y por último tenemos las medidas de protección, que es cuando ya el episodio violento lo tenemos encima. Muy bien, pues muchísimas gracias y espero haberme... Gracias, Jorge. Gracias por ser impecable con el tiempo. Vicente, cuando quieras. Vale, que me pongan la diapositiva. Egunon, buenos días. Es un placer estar aquí. Me han invitado algunas veces aquí en el País Vasco y me encanta venir. Creo que estáis en muy buenas manos. Primero quería felicitar a los cargos institucionales, porque creo que si llevo más de 30 años en la academia y haciendo actos, es la primera vez que los cargos institucionales se quedan a escucharnos, que no hacen una oración y se largan. Con lo cual, muchísimas gracias, Emakunde, Osalan, consejera. O sea, estáis en buenas manos porque el tema les interesa. Y como les interesa, pues se quedan a escuchar. Las otras veces parece más una invitación institucional que nada más. Con lo cual, agradecido. Y agradecido también quiero dar las gracias a la presentación de Emakunde de esta encuesta y este estudio, porque me da base para hablar de lo que yo les quiero hablar, porque ha aportado datos cuantitativos. Antes de esto quería hacer otra previa. Cuando hablamos de acoso sexual, generalmente la presentación trata de situar la situación como si fuera una cuestión de que hay unos hombres, podríamos decir, que son los agresores y unas mujeres que son las víctimas. Y eso es totalmente cierto y no hay que eludir responsabilidades al respecto. Pero esto va más allá. Esto es un sistema que nos afecta a todos, a ellas y a ellos. Y por tanto tenemos que analizar qué sucede para que esto siga perpetuándose en el tiempo. ¿Vale? Primero, quiero deciros que empezaré, esto era un encargo, esto es un estudio que era un encargo de la Dirección General de Igualdad, Departamento de Trabajo de Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de Cataluña. Tiene un estudio previo del año 96 que hicimos con Teresa Torns. Yo participé en ese estudio, era muchísimo más joven que ahora, y después de más de 25 años nos los volvieron a encargar el mismo departamento. Y os tengo que decir, y esto pues, estará grabado, pero que no sabían que hacía 25 años habían hecho uno, con lo cual es un poco frustrante. Por eso agradezco a los cargos institucionales que se queden, porque meterlo en un cajón cuando se ha hecho mucho trabajo y que no sirva para elaborar políticas, pues desde la academia es un poco frustrante. Nos gusta el conocimiento, pero también nos gusta que sirva para algo, ¿vale? Bien, esta es una aproximación de carácter cualitativo. ¿Por qué es una aproximación de carácter cualitativo? ¿Vale? Es una aproximación de carácter cualitativo porque quiero deciros que aunque los datos que apuntaba, que afectaban y que apuntan los datos cuantitativos, os quiero decir que esos datos cuantitativos ocultan una realidad. La realidad es la cual. La realidad es que no afecta al 18, al 11% que apuntaba la directora de Emakunde, sino que os afecta a todas. Es decir, nosotros en el primer estudio ya huimos de la medida cuantitativa, porque todas las mujeres con una trayectoria más o menos larga en el mercado laboral habéis tenido episodios de acoso sexual en ese continuum que apuntaba el compañero, que puede ser más leve o más físico o más agresivo. Pero todas las mujeres habéis sufrido situaciones de acoso sexual o por razón de género. Léase, esto significa que cuando hablamos con las mujeres hay un proceso de ocultación
y perdonadme la grosería, en un grupo de discusión, luego entraremos en los grupos de discusión que hicimos, había una mujer mayor de 50 años, los grupos de discusión cuando entremos mayor, perdón, fijaros, lo de ser mayor, yo tengo 62 y lo reivindico, está muy bien ser mayor, porque significa que llegamos y llegamos bien y fantásticos, y fantásticas, no pasa nada, una mujer mayor... En trayectoria laboral me refiero, es una mujer en el mercado laboral durante tiempo y le decíamos frente a las otras mujeres que decían que no habían sufrido acoso sexual, ella decía que no había sufrido acoso sexual y Sara, mi compañera, le decía, pero en tu trayectoria no has sufrido acoso sexual, y ella responde y dice, hombre, acoso sexual no, bueno, lo típico que tu jefe, perdone la grosería, te enseña la polla. Y dijo lo típico, lo dijo una mujer de 50 años, dijo lo típico. Y ella, en esa encuesta que habéis pasado en Emakunde, te diría que ella no ha sufrido acoso sexual, porque eso no lo vivió como acoso, lo normalizó, ¿vale? Eso es lo que nos encontramos. Lo que cuando se produce acoso sexual es una conducta continuada, abusiva, etc. Entonces sí que lo percibe la persona como acoso sexual. Pero esas faltas, esas violencias que se ejercen han estado en muchos casos interiorizadas. Bien, nuestro punto de partida es que el concepto no hace la cosa ya existe, lo que pasa es que nos ayuda a identificarla, ¿vale? Y, como os he dicho, las mujeres lo han sufrido. Nuestro marco teórico, que es las gafas en las que miramos. ¿Cuáles son las gafas que nos dicen los teóricos para mirar este fenómeno? Tenemos una mirada biologicista que nos ayuda a interpretar. La mirada biologista lo que dice es las mujeres y los hombres sexualmente somos diferentes y los hombres tienen una pulsión sexual, podríamos decir, más prominente o más abusiva que les lleva a cometer actos de acoso, ¿vale? Esta mirada es interiorizada por las personas, ¿vale? Y luego lo veremos. El modelo sociocultural lo que nos dice es que hay una relación de poder, pero como bien ha explicado el estudio de Emakunde, también lo ha explicado la académica que me ha precedido, el acoso se produce también entre iguales. Es decir, no es una cosa solamente de jefes contra mujeres que están en la jerarquía laboral más abajo, sino que se da también entre iguales y también se da entre los usuarios de los servicios. Nosotros teníamos enfermeras que te decían en el grupo de discusión que un paciente con silla de ruedas le ha desabrochado la bata para tocarle las tetas, que una profesora de clases de inglés, el alumno le ha metido mano mientras estaba dando clases particulares. Es decir, esto que mujeres que atienden en un supermercado, el cliente las espera antes de la entrada porque le está diferenciando pero pues cada día y la espera a la salida o la entrada para hacerle proposiciones deshonestas. Esto es una realidad constante de muchísimas mujeres y de todas las categorías profesionales. Esto es lo que nos hablaría esta perspectiva. Luego el modelo organizativo, que tiene en cuenta estas relaciones sociolaborales y las condiciones en que se sitúan estas mujeres en el mercado laboral, cómo llegan al mercado laboral, cómo se interiorizan, cuáles son las normas dentro del mercado laboral y cómo asumen esta realidad como una realidad en la cual hay que lidiar cotidianamente porque esto es lo que hay, ¿vale? Y el otro modelo, que es el multidimensional, que también ha hecho referencia, y no me extenderé la académica, al hablar de esta superposición de violencias cuando entramos y hablamos de cuestiones de orientación sexual, de raza, etnia, origen sociocultural, la edad, etcétera, que sería la perspectiva interdisciplinar. Bien, nosotros ¿qué hicimos? Como os he dicho, hicimos 8 grupos de discusión. Ya los habíamos hecho en la investigación previa, ¿vale? Y ahora, ¿cómo lo replicamos? ¿Vale? Teniendo que variables, considerábamos el género, porque no podemos mezclar hombres y mujeres porque son discursos autoexcluyentes, es decir, hacíamos grupos de discusión de 10 hombres y 10 mujeres con características similares. ¿Qué quiere decir? Utilizábamos el género y la clase social, la categoría sociolaboral, clases trabajadoras y clases medias. Y la otra variable que considerábamos era la experiencia laboral. Experiencias laborales de menos de 5 años o experiencias laborales de más de 10 o 15 años, ¿vale? Con lo cual, estamos introduciendo también el factor de edad. La sorpresa que fue es que, y permitidme un paréntesis, en ocasiones como esta tengo que deciros, y es una cosa que me duele profundamente, que cuando académicas hablen, etcétera, hablen de la incorporación de la mujer al trabajo, de la presencia de la mujer al trabajo. Esto me parece un borrado a las mujeres trabajadoras y es un insulto para mi abuela y para mi bisabuela, que eran analfabetas. Nacieron una en 1904, la otra la bisabuela en 1875, yo las conocí las dos y eran trabajadoras. Es decir, las mujeres habéis estado presentes en el mercado laboral siempre.
Las que se incorporaron eran las privilegiadas, que los maridos las podían mantener. Privilegiadas en el sentido, pudiendo decir que no tenían necesidad de ir a trabajar porque el sueldo del marido les permitía poder dedicarse a las labores del hogar. Pero la mayoría de las mujeres de clase trabajadora han trabajado en este país. Lo que pasa es que han sido ocultadas estadísticamente y no han hecho trayectorias típicas de los hombres con entradas y salidas dependiendo de los trabajos de cuidados, pero presentes han estado siempre y hay mucha evidencia empírica que lo demuestra. Por tanto, dejemos de decirlo muchas veces porque parece que sea una cuestión que afecte ahora a unas pocas. No, pues afecta a todas las mujeres en las trayectorias laborales desde toda la industrialización. Vale. Dicho esto, experiencia laboral corta. La gran sorpresa que teníamos es que cuando hacíamos los grupos de discusión pensaríamos que por la experiencia laboral tendríamos grupos donde estarían mujeres más jóvenes y tendríamos grupos donde había... No, porque, como os he dicho, las trayectorias laborales femeninas son discontinuas y en un mismo grupo que podíamos pensar con trayectoria laboral joven podíamos encontrar mujeres que habían entrado en determinados sectores de categorías bajas teniendo 45 años, 50 años, porque habían dedicado años a la crianza de hijos y luego se habían incorporado con periodos de entradas y salidas, ¿vale? Entonces eran grupos diversos, donde había diversidad en términos de edad, ¿vale? Y de trayectoria laboral, ¿vale? Hombres y mujeres. Los resultados, ¿cuáles son? Los organiza un cuadro esquemas. Primero, cambios y continuidades. ¿Qué ha cambiado respecto a lo que veíamos en el año 96, ¿vale? Y qué continúa. ¿Cuáles son los estereotipos tradicionales de género en el trabajo? Es decir, nosotros les preguntábamos en los grupos de discusión ¿qué preferís, trabajar con hombres o con mujeres? ¿Y cuáles son las razones? Es decir, a los hombres les preguntamos si preferís trabajar con mujeres o con hombres y por qué, y a las mujeres lo mismo, ¿vale? Y luego otro elemento importante del análisis que nos dio pie, ya cuando realizábamos los grupos de discusión, os tengo que decir que los grupos de discusión cada semana hacíamos 2, el mismo día. Los grupos se hacían a las 4 y a las 6 de la tarde. Los grupos que se hacían a las 4 de la tarde siempre eran las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres salen antes de trabajar y los hombres siempre era más fácil captarlos a las 6 de la tarde. Y eso ya connota una realidad laboral distinta para unos y para otras. Y segunda cosa, cuando salíamos de los grupos de discusión, evidentemente el grupo de discusión de mujeres lo llevaba Sara, el grupo de discusión de los hombres lo llevaba yo mismo. Cuando salíamos de los dos grupos, yo estaba detrás de la pantalla, veía lo que sucedía en el grupo de discusión de mujeres y al revés. Os tengo que decir que esto que hablamos de dos universos sin comunicación lo vimos claramente ya el primer día, porque hacíamos los grupos paralelos, quiere decir que el mismo grupo de la misma clase social para hombres y mujeres y la misma experiencia laboral el mismo día, ¿vale? Primero las mujeres y después los hombres. Es decir, eran hombres y mujeres que no es que fueran compañeros de trabajo, pero se podía decir que pertenecían al mismo mundo laboral, ¿vale? Fijaros que en ellas, hablar de esto, no había grupo de discusión que no hubiera una mujer que llorara, que no llorara. Es decir, no lloraban todas, pero siempre había alguna que había grupos de discusión, tristeza, rabia y llanto. En cambio, en los grupos de discusión de los hombres habían bromas y risas para hablar del mismo fenómeno, ¿vale? Con lo cual esto nos dio pista a decir, estamos hablando de dos mundos, dos universos separados. Hablamos de lo mismo, están hablando de lo mismo, viven la misma realidad, pero fijaros lo que es para unas y lo que es para unos, ¿vale? Completamente distinta. Y por último, las dificultades de esta percepción y esta visibilidad. Bien. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? En el 96 hablar de acoso era una cosa rarísima, tenías que hablar más bien de falta de respeto, es decir, te han faltado el respeto en el trabajo, etc. Ahora la palabra acoso ha estado ya utilizada, se ha normalizado, hablamos de acoso sexual, las mujeres hablan de acoso sexual con cierta normalidad, los hombres también, etc. ¿Vale? Pero la cuestión es que ellos piensan que es una cosa del pasado, ¿vale? Ellas incluso acaban disculpando a las generaciones mayores, es decir, los hombres mayores no tienen mala intención, es decir, las mujeres tienden a minimizar o a empatizar con las acciones que tienen los hombres. Los hombres son acosadores, pero las mujeres normalizan, empatizan en cuáles son las causas, se ponen siempre en el lugar de ellos, ¿vale? En cambio, para ellos el acoso sexual es una cosa anecdótica. Es una cosa que, bueno, en el trabajo una vez, no sé qué, había alguien, no sé, yo no conozco, tal, no sé. En cambio, ellas, todas han tenido episodios de acoso sexual, lo han vivido con proximidad, les ha pasado a su hija, a su etcétera, ¿vale?
La diferencia es que hay un cambio generacional. Es decir, las mujeres mayores, no debo decir nada para que no se rían, las mujeres con mayor trayectoria lo que dicen es que perdón, las jóvenes lo tenéis más fácil. Es decir, las jóvenes lo tienen más fácil porque ahora hay un móvil, puedes sacarlo, grabar, etcétera, están más empoderadas, tienen más no sé qué, y que ellas eran unas... Mira, esta decía, claro, pero en mi época yo era muy tonta, o sea, yo era tonta, no sabía de esto, tragaba, no tenía los mecanismos, las herramientas. Lo que vemos es que esta es una percepción, porque la realidad tampoco ha cambiado. Es decir, estas percepciones que tenemos más posibilidades, ¿vale? Pero en realidad las cosas a la práctica siguen estando más o menos igual, ¿vale? Porque hay muchas contradicciones en decir, lo tenéis más fácil, pero luego no actúas en consecuencia por tenerlo más fácil, ¿vale? Lo tienes más fácil a nivel de percepción, pero la acción que haces frente al acoso no ha cambiado tanto respecto a la que hacían las mujeres mayores, ¿vale? Bien, ¿cómo consideran trabajar con hombres y mujeres los hombres y las mujeres? Las mujeres, el imaginario es que las mujeres son competitivas, emocionales, cotillas y malévolas, ¿vale? Pero eso no lo dicen los hombres, también lo dicen las mujeres. Esto es lo grave, ¿vale? ¿Por qué es lo grave? Porque este discurso que dicen las mujeres legitiman a lo que los hombres piensan de ellas. Con lo cual ellos no están en ningún error, porque es que ellas mismas lo piensan, ¿vale? Dicen, esto está puesto en catalán, dice, las mujeres son trepas, te encuentras cada una. Yo también veía una profesora que hacía la pelota a la directora y le decía, oh, qué vestido más bonito llevas. Eso dice una mujer de otra mujer, como diciendo, esta quiere prosperar, ¿vale? En cambio, las mujeres piensan de los hombres y los hombres piensan de ellos que ellos son sencillos, honestos, simples, porque las mujeres dicen, nosotras somos complicadas, los hombres son simples. O sea, los hombres los ves enseguida de cara, los puedes conducir, sabes hacer algo con ellos, ¿no? Dice, pero esto no quiere decir que luego todos los hombres sean de una manera, pero hay un porcentaje más alto de responsabilidad, más educados, son más comprensibles. Bueno, quizá las mujeres directivas sienten que siempre tienen que estar demostrando más porque hay una duda constante sobre cómo han conseguido el cargo que tienen, si lo han conseguido, y por tanto tienen que estar constantemente cuestionadas por su valía, ¿no? Tienen ese estigma del autoritarismo, ¿vale? Prevalecen los estereotipos que ellas provocan, utilizan el físico como su arma y lo utilizan también como una debilidad, y también utilizan su capacidad reproductora. ¿Vale? Vale. Relaciones afectivas sexuales. Definen la mujer, madre mía, la mujer como trepa, la mujer como arpía y el macho alfa. Es un hombre, normalmente el hombre es el macho alfa, el que va con mujeres, y la chica, como se vaya con 2 o 3, pues coge una fama que es la fresca. Vale. Se considera respecto al acoso sexual es que las mujeres son unas exageradas, ¿vale? Que hay provocación femenina y que los hombres, haciendo referencia a ese esquema biologicista, son más animales, más incontrolables, tienen un impulso sexual natural, ¿vale? Porque ellos te dicen que han visto casos de mujeres que en el metro, tal, te decían en los grupos de discusión, es que hay algunas, mirad, había un... A ver, ¿cómo está? Ah, sí. Espera. Sí, paso porque si no, no me va a dar tiempo. Entre la mirada sucia y la pechonalidad. Es decir, las mujeres perciben constantemente que hay hombres que las miran de un cierto tipo de mirada que provoca violencia. La cuestión es que esta violencia está compartida con otros hombres y se ejerce de una manera continuada. En cambio, los hombres te hablan de las mujeres en el trabajo diciendo, es que ha venido una que tenía mucha pechonalidad, porque se ponía algo ajustado, tenía mucho pecho, y no podéis imaginar las risas de los compañeros, ¿eh? Era increíble. Y cuando hablaban del acoso sexual, te decía uno, pues a mí una vez me acosaron, y el resto del grupo decía, ¡ostras, pues qué suerte! Fijaros la diferencia, ¿vale? Hay una desconfianza y un desconocimiento, es decir, muchos de los hombres ahora se sienten descolocados, y esto explica también mucho el auge de la manosfera. Es decir, hay que trabajar con los hombres, o sea, no nos olvidemos que el problema no es solamente prevenir y acompañar a las víctimas, hay que trabajar con los hombres, ¿vale? Y quiero acabar ya con esto. ¿Por qué
¿Por qué hablamos de que son dos mundos? ¿Vale? Esto, ahí, los resultados. ¿Por qué hablamos de que son dos mundos? Y para mí la idea fundamental de esta investigación y la causa de este silencio, ¿no?, es que en realidad, mujeres de la sala, tenéis que hablar con vuestros maridos, con vuestros compañeros y con vuestros amigos de lo que os pasa en el trabajo. No habláis. No habláis. Los hombres desconocen absolutamente lo que estáis pasando cotidianamente con otros hombres. No lo saben. ¿Por qué? Porque tienden a proteger. Las mujeres, en esa relación empática, a una que recibe acoso, llega a inspección de trabajo cuando ya está hastiada y le da igual perder hasta el trabajo. Entonces se lo dije a su pareja. Ellas, ¿qué te dicen en los discursos? Te dicen, no se lo voy a decir a mi pareja porque entonces voy a tener dos problemas, porque como sé cómo se va a poner, va a ir, le va a decir, le voy a dar 3 hostias al otro y entonces tengo problema de mi acoso y de su violencia. Y entonces tiene miedo. Otro miedo que tiene es que la revictimice, que le dice, ¿y tú qué has hecho? ¿Y tú cómo ibas vestida? ¿Y cómo has actuado? Es decir, que cuestione su actitud en el trabajo. Por tanto, hay que cotidianizar estas situaciones y hablar unos con las otras, porque los acosadores son vuestros maridos, vuestros novios, vuestros amigos, no son un chalado que está por ahí, no. Y si no son acosadores, son cómplices de los acosadores, es decir, viven situaciones que pueden representar acoso, que ellos no lo perciben como acoso, sino lo perciben como una relación entre hombre y mujer, y total, la legitiman o le ríen las gracias, como nos pasaba en el grupo de discusión. Cualquier situación que era descrita como acoso y que a las mujeres les producía repugnancia, rechazo, violencia, para ellos era cuestión de mofa y de risa. ¿Vale? Y fijaros si la cuestión de los dos mundos está tan patente que cuando ellas salían y ellos entraban, cuando acababa el grupo de ellos me decían, ¿y ellas qué te han dicho? Es que me interesa mucho saber ellas qué te dicen. Yo pensaba, Dios mío, que no tienen compañeras, no tienen amigas para hablar de esto. Estaban sorpresas, ellos tenían la sorpresa de no saber qué piensan las mujeres sobre estos temas. Bueno, hay una individuación del problema, hay que entrar en negociaciones colectivas, ponerlo, hacer protocolos, etcétera, pero esto trasciende el ámbito laboral. El ámbito laboral es esa punta del iceberg donde se manifiesta, donde se da, pero se manifiesta, tiene legitimidad social para que se produzca y reproduzca en el ámbito laboral. Y ya está, lo dejo por si queréis hacerme preguntas. Bueno, pues muchas gracias. Tenemos, ¿veis? Aquí ya han sido impecables con el tiempo, esta era la alarma, pero tenemos, si queréis hacer un par de preguntas antes del café, si son breves, si no, si hubiera preguntas. Bueno, voy a animar al público. Vamos a tranquilizarnos antes del café. Venga, alguien que tenga alguna pregunta, que quiera comentar algo. Disculpe. Hola. Me gustaría conocer si hay algún estudio en el que se ha analizado la violencia sobre las mujeres en el mundo de la moda y de la imagen y de la televisión. ¿Existe algún tipo de estudio sobre esto? Gracias por la pregunta. A nivel de investigación secundaria, es decir, de revisión sistemática metaanálisis, no nos consta. Es decir, en términos de violencia. Eso no significa que a nivel de investigación primaria lo pueda haber, que probablemente lo haya. A nivel de investigación secundaria, insisto, no. Hay otros sectores, por ejemplo, el sector sanitario es muy investigado, está muy investigado. El sector de la educación también, pero al que usted se refiere, no. En todo caso, nos puedes escribir y si encontráramos algo, te lo haríamos llegar. ¿Alguna pregunta más?
Bueno, pues yo quisiera comentaros simplemente que hemos empezado viendo las dificultades que hay. Tenemos una normativa difícil, tenemos una normativa incompleta, tenemos investigaciones y conceptos aún confusos, pero la realidad es que tenemos una realidad que provoca daños, ¿no?, en lo laboral a las mujeres, así que en la segunda parte de la jornada vamos a ver también, bueno, pues con qué instrumentos contamos. Os adelanto, y ya lo sabéis, también imperfectos, pero bueno, estoy segura que con estas reflexiones lo que queremos es avanzar en construir esos instrumentos y esos pasos que tenemos que dar para, como decía Amparo Garrigues, primero evitar y, en caso de que se produzca, eliminar la violencia, ¿no? O sea, que no os vayáis con una mala sensación, ¿no?, sino pensando cómo tenemos que ir dando la vuelta, bueno, pues a esta realidad que tenemos.